Este domingo 8 de septiembre se presentó el paquete económico 2020 entregado a la Cámara de Diputados en cumplimiento a lo que manda la ley. Dicho paquete está conformado por los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y la iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales, o sea, la miscelánea fiscal. Estos documentos son la base de lo que será la política económica del gobierno federal el año siguiente. Destaca también que es el primer presupuesto elaborado por la administración que inició el pasado 1 de diciembre, la llamada Cuarta Transformación o Gobierno Gansito, según se quiera, y que gobernará México, si las cosas no se salen de control, hasta el próximo 30 de septiembre de 2024. De acuerdo con lo entregado, el gobierno registrará un incremento de 5.67% en sus ingresos totales respecto a lo que recibió el año pasado. De este modo, sus ingresos pasarán de 5.8 a 6.1 billones de pesos en números cerrados. De estos ingresos, poco más del 90% provendrán de ingresos presupuestales y poco menos de 10% corresponderán a ingresos por financiamiento. Dicho lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima un crecimiento de entre 0.6 y 1.2% para lo que resta de 2019, lo que indica una reducción en su apreciación anterior, presentada en abril, que era de entre 1.1 y 2.1%. En otras palabras, lo que había prometido el Gansito Morenela, como todo lo que ha salido de su pico, no sucederá. Es importante tomar en cuenta la desaceleración global atada a factores cíclicos de las economías, más que a elementos que tengan que ver con factores que tienen un efecto permanente sobre la economía. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional señalan que el promedio del Producto Interno Bruto Mundial se ubicará en 3.5% para 2020, cifra que resulta 0.1 puntos menos que las proyecciones de inicio de año. O sea, estamos hablando de un fenómeno global. El mundo indica que caerá en una recesión, no es exclusivo de México, aunque se tengan otros datos. Desde abril pasado, el presidente de los humildes, los pobres y los desvalidos, el héroe de 1000 batallas, el Mesías y Salvador del pueblo de México, el heroico Ganso de Macuspana, Andrés Manuel, apostó a que los analistas financieros se quedarían cortos en sus predicciones en el crecimiento del país porque alcanzaría el 2%. ¿Recuerdan? Luego cambió el discurso hace unas semanas, ya que asegura que es importante el crecimiento, pero a su administración le importa más el desarrollo. El secretario Arturo Herrera confesó a los diputados que el paquete se encontraba listo desde hace un mes. Sin embargo, se tuvo que ajustar debido a la escalada en la tensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que obligó a las autoridades fiscales mexicanas a ajustar la estimación del precio del barril de petróleo de $55 a 47, mientras que el tipo de cambio se modificó de 19.4 a 19.7 por dólar. Arturo Herrera aseguró que una de las prioridades en la elaboración del paquete económico del próximo año es que los mercados financieros lo perciban realista y mantener la confianza en el país. A ver si así le queda claro al presidente que aunque él tenga otros datos, los factores mundiales afectan nuestra economía y que es algo que debe tener en cuenta a la hora de abrir el pico. No pasa nada si habla con la verdad, señor presidente. Diga que hay una inminente recesión económica y que usted es lo suficientemente capaz y eficiente junto con su equipo para enfrentar una crisis. ¿Se podrá? Que buscarán una estrategia ante la adversidad y que México está preparado para soportar el golpe. Eso es lo que debería hacer, y no solamente decir que todo está bien y descalificar a quien lo contradiga, incluyendo expertos economistas y empresas especializadas. Hay ciertos aspectos básicos que sirven para entender mejor las finanzas públicas en México. La caída en ingresos es un problema grave que a partir del próximo año pondrá en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, el cumplimiento de pagos y, por supuesto, el financiamiento de las políticas y servicios públicos, incluyendo la entrega de subsidios. Hasta el momento el gobierno la ha librado. ¿Cómo? Usando los fondos de ahorro de los gobiernos anteriores. Sí, esos instrumentos diabólicos de la era neoliberalista. Y deteniendo la ejecución del gasto a través de subejercicios que eventualmente redundarán en recortes definitivos. Pero estos fondos de ahorro no son infinitos. Los ingresos públicos están disminuyendo este año. De enero a julio la caída es de 86,000 millones de pesos, en relación al mismo periodo del 2018. La verdadera mala noticia es que en julio la caída creció de manera preocupante. Los ingresos totales disminuyeron poco más de 100,000 millones de pesos. En este sentido, ¿debe López Obrador seguir siendo un candidato o ya ser un jefe de Estado? El gasto destinado a los servicios de salud y educación, así como a la inversión física distinta de Pemex, tampoco son prioridad para este gobierno y siguen cayendo. Un grave problema en el renglón del gasto es que los pagos obligatorios, como el costo del endeudamiento y las pensiones, crecen más que los ingresos del gobierno. Así, los gastos que deberían ser prioritarios han disminuido en comparación con el tamaño de la economía. Irónicamente, la Administración del Bienestar ha acentuado este problema. Hacienda propuso en abril pasado que para 2020 haya un nuevo recorte de al menos 200,000 millones de pesos.
El recorte parece severo con todo y que se presupuestó en un escenario económico optimista que incluía un ligero aumento en la recaudación. La pregunta es, ¿qué se va a recortar después de la astringencia observada este año que ya ha afectado a varios rubros del gasto de operación? Sus sospechas son correctas. Esto podría obligar al gobierno a recortar el próximo año parte del presupuesto destinado a sus programas sociales y a la propia inversión física. Aún más. Debemos estar muy pendientes de estos recortes, pues no pinta bien que en el presupuesto se blinde a Pemex a costa de la seguridad social de los mexicanos. No es austeridad lo que hemos observado, es que el monto presupuestado no se ha obtenido y eso ha detenido la ejecución del gasto. La austeridad impecablemente ejecutada en los gastos de un gobierno es deseable y puede tener efectos muy positivos para controlar el gasto superfluo hacia el mediano y el largo plazo y evitar el famoso robo hormiga. También puede impulsar la confianza en la función pública, pero no es un instrumento eficaz para conseguir fondos suficientes, especialmente en el corto plazo. Es simple, un efecto inmediato de recortar personal, por ejemplo, puede ser un aumento en el gasto a causa del pago correspondiente de liquidaciones. La realidad es que en México todavía la austeridad no nos alcanza para resolver los problemas de nuestras finanzas públicas. ¿Qué debería hacer el gobierno? Debe promover la inversión y el crecimiento económico, reconstruyendo la confianza con una narrativa congruente que ofrezca certidumbre institucional. Debe implementar una estrategia para controlar la falta de liquidez en el corto plazo sin reducir el déficit en 2020 y priorizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su bienestar. Debe dejar fluir la inversión privada hacia Pemex porque la inversión pública para ese fin no es suficiente y se incurre en un costo de oportunidad muy alto, pues se sacrifica el financiamiento público a los servicios básicos para la población como el de la salud. Debe convocar a una amplia y nutrida discusión fiscal con amplia participación social, con miras a incrementar los ingresos públicos, reducir la informalidad económica, mejorar e incrementar el impacto del gasto público, fortalecer la rendición de cuentas y la anticorrupción del erario y rediseñar en coordinación con los gobiernos locales el pacto de coordinación fiscal que ayude a todo lo anterior. El paquete económico 2020 debería mostrar las prioridades de Andrés Manuel. Debería demostrar si en efecto es el presidente del bienestar o el eterno candidato. Si no se atiende el reclamo social por el bajo y mal gasto gubernamental en los servicios públicos, corremos el riesgo de entrar en un círculo vicioso de ingobernabilidad. Este problema alimenta la espiral de baja inversión que afecta a la cantidad disponible de recursos con los que el gobierno cuenta para subsanar servicios públicos. Las promesas de campaña se enfrentan a la realidad económica y a la consecuencia de sus propias acciones. Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.